Continuando con nuestro ciclo de conferencias, la última conferencia el día de hoy es tendencias y técnicas de mantenimiento predictivo de máquinas y equipamientos eléctricos, a cargo del ingeniero Carlos Solís Vélez. Vamos a decir que el ingeniero Carlos Solís Vélez es ingeniero electricista, actualmente gerente técnico de UNEL SAC, empresa de servicio de mantenimiento eléctrico predictivo, especialista en pruebas de campo de máquinas y aparatos eléctricos de baja, media y alta tensión, con entrenamiento y capacitación de PDMA, fabricante de analizador de circuito de motores en doble energía, fabricante de diversos equipos de prueba, en Elcon, fabricante de maleta de pruebas de interruptores, en Omicron, fabricante de diversos equipos de prueba, 25 años de experiencia en operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas de Centromin Perú, Electroandes, graduado de la Universidad Nacional del Centro Perú, Huancayo. Damos la bienvenida al ingeniero Carlos Solís Vélez. Buenas noches. Vamos a hablar sobre el mantenimiento predictivo. Con el transcurrir de los años y el desarrollo tecnológico, el concepto de mantenimiento ha ido cambiando. Entonces ahora podemos hablar de que son el conjunto de acciones para conservar un activo de tal manera que las funciones puedan ser cumplidas continuamente. De ser posible alcanzar, o no, sería alcanzando su real potencial, con un buen nivel de confiabilidad, calidad y al menor costo posible y seguro para la operación. Dentro del mantenimiento, el mantenimiento predictivo nos va a dar, ¿no?, una evaluación rápida del estado de los componentes eléctricos, mecánicos y químicos para hacer el seguimiento y análisis. Debemos medir estas variables con técnicas, en forma general, aislamiento, vibración, temperatura, etc. Para elegir las técnicas que debemos aplicar en nuestra instalación, deberíamos analizar qué fallas principales tenemos en nuestra planta. Los equipos eléctricos, motores, generadores y demás equipos que van a estar en la subestación, en los tableros, van a tener fallas en el aislamiento. Puede ser fase a tierra, fase a fase, o el fluido que utiliza nuestro equipo esté deteriorado. Otro grupo serían las fallas en el conductor. ¿Cómo así? Cortocircuitos entre espiras, cortocircuitos entre fases, contactos defectuosos, conductor fisurado o roto, por ejemplo en el rotor de un motor de jaula de ardilla. Y hay otro grupo que serían las fallas en la estructura. Puede ser lubricación defectuosa, rodamiento dañado, enfriamiento defectuoso, entrehierro defectuoso, núcleo defectuoso, fugas del refrigerante o aislante, ingreso de humedad, sobre todo en los transformadores. Y en muchos equipos que tienen sistemas de control, puede ser fallas en las bobinas de control, por ejemplo de los interruptores.
algún dispositivo auxiliar en el sistema de control inoperativo, señalizaciones defectuosas o calefacción inoperativa. Si ocurriera alguna de estas fallas, va a haber consecuencias. Por ejemplo, si hay un inicio de daño en un rodamiento de un motor, ya va a dar una señal ultrasonido cuando ocurren los primeros momentos de daño. En los aparatos y máquinas de media tensión y alta tensión va a aumentar el nivel de descargas parciales. En las máquinas rotativas va a incrementarse las vibraciones. Puede haber sobrecalentamiento por falla interna o por problemas del sistema de enfriamiento. Va a haber incremento de la corriente de fuga, incremento de pulsos de corriente de determinadas frecuencias, dependiendo el origen. En el caso de motores, en algunos casos va a haber mayor tiempo de arranque. En el caso de interruptores, pudiera ser de que el tiempo de operación aumente. ¿Cómo encontramos algunos de estos defectos? Haciendo pruebas estáticas. Las pruebas estáticas van a ser efectuadas con equipo fuera de servicio. Pruebas dinámicas van a ser con equipo en servicio. Luego podemos hacer en las máquinas rotativas pruebas mecánicas como vibración o termografía. En transformadores, interruptores, análisis de aceite, pruebas químicas y monitoreo de los grandes equipos. Si esto es una curva que nos lleva al punto de falla, como decíamos antes, las emisiones acústicas van a ser las primeras que se hacen presentes. Incremento de pulsos de corriente y emisión de radiaciones electromagnéticas. Si avanza la falla, para el caso de máquinas rotativas, ya la vibración va a ser mayor. Si hacemos análisis de corriente, vamos a tener ya cambios. Luego se va a manifestar en la calidad del aceite, calentamiento, que lo vamos a ver con termografía. Cuando ya es audible, ya prácticamente esa máquina ya va a fallar. Los equipos de prueba han ido evolucionando. Años atrás los registros eran con tinta, pasó a registro papel térmico. Luego, ya con la informática, ya se registraba en cintas magnéticas, usaba regresión lineal para el análisis, y actualmente ya lo podemos guardar en disco duro, usar sistemas operativos, redes neuronales, la técnica del agrupamiento.
eran analógicos y medían solo un parámetro, pasaron a electrónicos, digitales, ya pueden medir varios parámetros. Inicialmente la operación manual, pasaron a ser digitales, con memoria, pasan a un grupo, a un estado ya que puede ser automáticos, y la tendencia es de que la comunicación puede ser inalámbrica, el control puede ser vía internet, el operador está en campo, pero quien analiza y quien configura la prueba puede estar en la oficina. Dependiendo la cantidad de equipos que tenemos en la planta y el costo de nuestros equipos, muchas veces va a ser suficiente con registro manual al tener pocos equipos. Cuando el equipo ya es de precio mediano, monitoreo periódico, y los equipos más caros ya es con monitoreo continuo y software de análisis. Para que no se escape de control las acciones que estamos haciendo, primero debemos conocer el proceso completo. El equipo eléctrico y qué acciona o qué alimenta. Debemos fijar la línea base. Muchas veces los comisionamientos no van a darnos la información completa. Deberíamos, desde el punto de vista de mantenimiento, completar las pruebas para tener la línea base. Esto es muy importante porque luego hay que compararla con algo. El medio ambiente debemos conocerlo, porque en muchas oportunidades van a influir en nuestros resultados. Y si tenemos un sistema de monitoreo continuo, eso no quiere decir de que debemos olvidarnos de las inspecciones visuales, debemos hacerlo también. Las pruebas estáticas. Una de las técnicas va a ser la medición de tensión de recuperación. La metodología tradicional de resistencia y de aislamiento, con la curva de polarización, de índice de polarización, no es suficiente, no nos da la suficiente información para hacer el análisis. Esta técnica nos puede analizar, nos puede dar algunas pistas de cómo está el aislamiento respecto a la presencia de humedad. La prueba consiste en aplicar una tensión, digamos 10 minutos, quitarle esa tensión, luego medir la tensión que queda en el aislamiento. Esa es la que hay que registrarla. La otra prueba para máquinas rotativas es la de rampa, donde aplicamos una tensión
ascendente, de tal manera que en 6 minutos llegue a la tensión superior y se mide la corriente de fuga. Si el aislamiento está bueno, el incremento va a ser suave. Si está malo, en poco tiempo va a aumentar la corriente de fuga. Otra prueba, la corriente de polarización, despolarización. ¿Cómo lo hago esto? Aplicamos tensión durante 10 minutos, o 20 minutos, o 30 minutos, dependiendo el tamaño del equipo. A probar. Pasado esos 10 minutos, dejamos de aplicar la tensión y inmediatamente hacemos la conmutación y debemos medir la corriente de despolarización, la corriente que ha quedado en el aislamiento. Y la curva que se registra nos va a dar información importante sobre el aislamiento. Y como ya tenemos la línea base, o la firma, o la huella digital de la prueba inicial, ya podemos comparar con esto y saber si se está conservando la condición o no. Hay otra prueba de la espectrometría dieléctrica en el dominio de la frecuencia, donde se le aplica frecuencia variable y lo que vamos a medir es el factor de potencia a diferentes frecuencias. Nos va a dar una curva que nos va a dar bastante información del estado del aislamiento. La medición del factor de potencia o factor de disipación la podemos hacer con la máquina fuera de servicio. Esta es una prueba que se va a aplicar a prácticamente todos los equipos eléctricos, sea rotativo, interruptores, pararrayos, transformadores de medida, transformadores de potencia, cables. El equipamiento de media tensión para arriba va a tener como regla general de que la falla va a empezar con descargas parciales. Entonces es importante detectarla con la debida anticipación. En el aislamiento va a haber problemas internos. Las descargas parciales van a ocurrir cuando en el aislamiento haya vacíos. Y por fabricación, la fabricación no es perfecta, ¿no? Siempre va a haber vacíos. Y la descarga va a ocurrir cuando la tensión que llegue a ese punto va a superar la rigidez eléctrica de ese vacío. Entonces, por ejemplo, en las bobinas de generadores, puede ser del conductor al aislamiento, o puede ser internamente en el aislamiento, o puede ser hacia el núcleo. En las externas puede ser superficial o un gradiente interno. Superficial puede presentarse en tableros que no tengan la protección suficiente
para evitar la impregnación de contaminantes. Cuando aumenta las descargas parciales, esta va a emitir algunas señales. Va a haber transitorio de corriente de alta frecuencia, va a haber emisiones electromagnéticas, va a haber emisión sónica, emisión de ultrasonido y luz visible, emisión de ozono, aumento de temperatura. Para una prueba estática de descargas parciales, normalmente se aplica el método condensador. Es un método eléctrico que usa un condensador de 80 picofaradios para medir las descargas parciales en las máquinas eléctricas. Ahora pasemos al caso de los conductores. En los conductores debemos medir la resistencia de devanados o de delga-delga si se trata de corriente continua en el conmutador. Debemos medir la inductancia de devanados, impedancia de devanados. Podemos hacer caída de tensión en alterna o en continua para evaluar los campos, y también podemos verificar la influencia porque si supera cierto nivel va a haber calentamiento, va a haber desbalance de corriente. La inductancia, si encontramos un desbalance inductivo, nos va a dar una pista de que algo está ocurriendo con el motor. Otras pruebas estáticas muy conocidas son factor de la capacitancia de los capacitores.
para el caso de motores y generadores, verificación de ajuste de cuya, pruebas dinámicas. Las pruebas dinámicas es con el equipo en operación. Para el caso de evaluar el motor de jable de ardilla, hay una técnica que se llama la demodulación, que va a depender del factor de paso. El equipo va a tomar información y con la transformada rápida de polos han superado en este caso el límite máximo. Debe estar debajo de la línea azul. Y en 300 ciclos estamos confirmando que hay problemas en el rotor. Hay la otra prueba de excentricidad, para ver si el entrehierro es uniforme en el motor. Puede ser originado por un rotor torcido o por, de repente, rodamientos dañados. En este caso también se evalúa con las bandas laterales, pero la señal es la velocidad. Esta es la frecuencia fundamental de la velocidad, y hay dos bandas laterales a la misma distancia que nos van a confirmar este problema. Si nos permite las operaciones hacer arranque del motor, parar y arrancar, entonces aquí vamos a tener un registro de la corriente de arranque y el tiempo que dura alcanzar la velocidad nominal. Si esto con el tiempo se altera,
con mayor seguridad, los fabricantes han preparado unas tomas que ya se instalan en el tablero del motor, de tal manera que podamos hacerlo con mayor seguridad. Si no se tiene esto, tenemos que colocar las pinzas de corriente y los cables de tensión, para el caso de baja tensión. Para el caso de alta tensión, debemos tomar las señales del secundario de los transformadores de medida.